Capítulo 5. La anatomía del dolor y el nuevo eje del rayo. El olor a desinfectante barato y a humedad concentrada impregnaba el ambiente del búnker secundario de las Shia Saikari. No era la majestuosa mansión subterránea de antes. Este era un almacén abandonado de la periferia industrial de Musutafu, acondicionado a toda prisa con generadores diésel autónomos y pantallas médicas de contrabando. En el centro de la sala improvisada, sobre una mesa metálica quirúrgica, yacía Hajime Kashimo. La batalla contra Izuku Midori ya le había pasado factura. Sus antebrazos presentaban daños severos. Los impactos directos del One for All al 40% habían dañado continuamente sus músculos. Cada vez que intentaba respirar, un silbido ronco escapaba de su garganta debido a las 3 costillas rotas que presionaban el lóbulo inferior de su pulmón derecho. A su lado, Kai Chisaki se despojaba de su gabardina manchada de hollín y sangre seca. Sus ojos amarillos, inyectados en sangre por la fatiga de la noche anterior, denotaban una mezcla de asco y fascinación científica. Chronostasis y Shin Nemoto permanecían en la entrada de la habitación, vendados. Habían salvado la vida, pero el precio de su cuartel general pesaba sobre sus hombros como un bloque de plomo. Es un milagro que sigas respirando, dijo Chisaki, ajustándose un nuevo par de guantes de látex blanco. Kashimo soltó una carcajada que se transformó de inmediato en un violento ataque de tos. Miró al líder yakuza con una sonrisa que desafiaba su propia miseria. Ese mocoso verde, golpea como un demonio, consiguió articular, con la voz rota. Sus puños no tienen técnica, pero la densidad de su fuerza, es ridícula. Al principio no tenía demasiada fuerza, pero luego se duplicó, sospecho que tiene más poder guardado, tal vez tampoco puede controlarlo. Silencio, ordenó Chisaki, extendiendo sus manos desnudas sobre el pecho destrozado del hechicero. No te muevas. Esto no te va a gustar. La activación del Don Overhaul fue instantánea. No hubo anestesia, ni preámbulos. Para Kashimo, el mundo se disolvió en un parpadeo de agonía absoluta. La luz de la habitación desapareció cuando sus células, músculos, huesos y vasos sanguíneos fueron desintegrados a nivel molecular en una fracción de segundo. Durante esa millonésima de segundo, Kashimo experimentó la no existencia, el cese total de su conciencia biológica. Al instante siguiente, las partículas se reagruparon con precisión matemática. Los huesos rotos se soldaron sin dejar rastro, la piel quemada fue reemplazada por tejido nuevo y limpio, y los pulmones colapsados volvieron a expandirse con aire purificado. Kashimo se incorporó de golpe, tomando una enorme bocanada de aire. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. Miró sus manos, rotó las muñecas y apretó los puños. La sensación de renovación era perfecta. Es una habilidad repugnante, pero malditamente útil, admitió Kashimo, bajándose de la mesa. La magia de curación de Miera requería manipular la energía positiva, algo extremadamente complejo que pocos lograban. Tú lo haces parecer un juego de niños. No es un juego, replicó Chisaki, limpiándose los dedos con un paño estéril mientras su piel desarrollaba leves ronchas rojas de irritación. Es el control absoluto de la materia. Pero no te confíes, Kashimo. Mi don reestructura lo que ya existe. Si el daño hubiera destruido las funciones de tu tronco encefálico antes de que yo pudiera tocarte, habrías muerto de verdad. Kashimo caminó hacia la esquina de la habitación, donde Eri estaba sentada en una pequeña silla de madera, abrazando sus rodillas. La niña no se había movido en horas. Su mente parecía haber entrado en un estado de catatonía tras presenciar la carnicería bajo tierra. Mirio Togata estaba muerto y el chico que tanto intentó salvarla yacía destrozado en un hospital. Para Eri, el mundo exterior era un monstruo aún más grande que el búnker de Chisaki. El hechicero se detuvo frente a ella y la observó sin un ápice de lástima. Tendrás un papel más importante, mocosa. Dijo Kashimo, cruzándose de brazos. Ya viste cómo es un campo de batalla de verdad, tendrás que saber usar tu poder en ese tipo de situaciones. Eri no respondió, pero sus pupilas se dilataron levemente al escuchar la voz del hombre que, a su extraña y retorcida manera, la trataba como una pieza fundamental de un engranaje y no como una plaga biológica. Chisaki se acercó, interponiéndose entre Kashimo y la niña. Su semblante era sombrío. Tenemos problemas mayores que celebrar tu supervivencia, hechicero, dijo el líder yakuza, sacando una pequeña tablet médica que mostraba los informes de los daños. La Liga de Villanos se llevó el cartucho principal. Todas las balas de borrado de Don terminadas, aquellas que Nemoto debía distribuir en el mercado negro para financiar la expansión, están ahora en manos de Tomura Shigaraki. No solo eso.
Todo el laboratorio de alta complejidad, las centrífugas moleculares y los sintetizadores químicos se quedaron bajo las toneladas de hormigón de la base principal. Chronostasis dio un paso al frente, con el rostro sombrío. Mover ese equipo pesado en medio de una alerta nacional es imposible, señor. Los héroes han acordonado la zona del muelle. Hay unidades de la policía y héroes profesionales de alto rango patrullando los escombros. Si intentamos recuperar la maquinaria, nos atraparán. Chisaki apretó los puños con tal fuerza que sus guantes de látex crujieron. Lo sé. De nada sirve usar a la niña para extraer su sangre si no tenemos el equipo adecuado para procesar el compuesto anti-Kirk. El plan original de las balas está suspendido. No tenemos el dinero para comprar nuevos equipos en el mercado negro internacional, ni la logística para operar a gran escala. Casimo soltó un bufido de desprecio. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Llorar por tus juguetes perdidos? Un verdadero guerrero no depende del terreno ni de las herramientas. Si el plan de las balas falló, busca otra forma de aplastar a tus enemigos. Chisaki levantó la vista, y sus ojos amarillos brillaron con un frío cálculo que hizo que incluso Chronostasis diera un paso atrás. Miró a Eri, luego miró a Casimo, y una sonrisa enferma comenzó a dibujarse bajo su máscara de pico. El plan no ha fallado, Casimo. Solo ha cambiado de eje. Iba a usar a la niña para crear las balas porque el mundo está lleno de impurezas que deben ser eliminadas. Pero ahora que la Liga nos ha robado el monopolio de las balas, la niña ya no es nuestro activo más valioso a corto plazo. No podemos procesar su sangre. Chisaki dio un paso hacia el hechicero, extendiendo los brazos. Pero te tengo a ti. Un hombre que posee una energía que desafía la lógica de este mundo. Una fuerza de la naturaleza que no depende de un don, sino del alma. Casimo entrecerró los ojos, detectando el cambio de atmósfera. ¿Qué estás tramando, pájaro? Dices que cuando activas tu técnica completa, la bestia mítica ámbar, controlas todo fenómeno eléctrico, ¿verdad? Chisaki comenzó a caminar en círculos alrededor de Casimo, como un depredador analizando una nueva presa. En este mundo, la electricidad es vista como un don simple. Disparar rayos, generar chispas, sobrecargar circuitos. Un pensamiento tridimensional básico. Pero la electricidad real, a nivel físico fundamental, está intrínsecamente ligada al electromagnetismo. Es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Si controlas los fenómenos eléctricos al 100%, controlas la polaridad de la materia ferrosa, las corrientes magnéticas de la Tierra y la cohesión de los metales. Casimo sonrió con suficiencia, aunque la profundidad del análisis de Chisaki empezaba a interesarle. En Miera, no usábamos términos tan pomposos, dijo el hechicero. Simplemente separaba las cargas. Positivo y negativo. El rayo busca el polo opuesto y destruye lo que esté en medio. Inevitable e ineludible. Eso es porque tu mente estaba limitada por las herramientas de tu tiempo, replicó Chisaki, con una fijeza obsesiva. Si entrenamos tu capacidad, si usamos mi don para modificar la conductividad de tu sistema nervioso de forma gradual y Eri sirve como el interruptor de seguridad para revertir los fallos, no solo serás un pararrayos humano. Podrás manipular campos electromagnéticos masivos. Podrás levantar toneladas de metal, colapsar los sistemas de comunicación de una ciudad entera y generar pulsos magnéticos que destruyan la tecnología de los héroes antes de que se acerquen. Tú serás el nuevo núcleo de poder de la Shie Saikai. La propuesta resonó en el búnker con la gravedad de una declaración de guerra. Casimo guardó silencio durante unos instantes, procesando la idea. La idea de expandir la interpretación de su propia energía maldita, de llevar la bestia mítica ámbar más allá del simple rayo destructor, encendió una chispa de ambición en su pecho. Suena interesante, admitió el dios del rayo. Pero todo eso requiere tiempo. Y según tú, no tenemos dinero ni infraestructura. ¿Cómo piensas conseguir los recursos para restablecer todo si estamos escondidos como ratas? Chisaki se detuvo, dándole la espalda a la luz de los generadores. Su voz se volvió sombría, cargada de una devoción filial que rozaba el fanatismo. Hay algo que los héroes y la Liga olvidan. La Shie Saikai no nació en este búnker. Nuestro honor, nuestro nombre y nuestra verdadera fuerza pertenecen a un solo hombre. El jefe. El antiguo líder de la organización, mi mentor, Shin Nemoto, que se había mantenido al margen, abrió los ojos de par en par. Señor, ¿se refiere al gran jefe? Pero él está en coma. En una habitación de soporte vital avanzado dentro del complejo central de la mansión que los héroes acaban de asaltar, interrumpió Chisaki, con una frialdad cortante.
Los héroes creen que han tomado el control del lugar, pero la policía aún está procesando la superficie. El jefe sigue allí, bajo la custodia temporal de las unidades médicas de la Comisión de Seguridad Pública antes de ser trasladado a un hospital gubernamental bajo arresto domiciliario. Casimo arqueó una ceja. ¿Quieres rescatar a un viejo moribundo en medio de una ocupación policial? Estás loco. No es un viejo moribundo. Es el alma de esta organización, rugió Chisaki, perdiendo por un segundo su compostura analítica. Le debo todo lo que soy. Él me acogió cuando no era nada. Mi plan maestro, las balas, la cura, todo tenía como fin último devolverle al jefe el control total del inframundo de Japón. Quería demostrarle que había limpiado la mancha de los dones, que la Yakuza volvía a ser la fuerza dominante. No voy a permitir que el gobierno lo encierre en una celda médica como a un criminal común. Lo vamos a rescatar. ¿Y cómo piensas financiar esa pequeña excursión? Preguntó Casimo, cruzándose de brazos. Los héroes están en alerta máxima. Si nos ven acercarnos, enviarán a todo el ejército. Chisaki miró fijamente al hechicero. Para infiltrarnos y rescatar al jefe, necesitamos sembrar el caos absoluto. Necesitamos dinero rápido para comprar información de las rutas de traslado y armas de apoyo en el mercado negro. Y para eso, Casimo, vas a tener que crear algo nuevo. Un objeto de Tuara. Algo que los criminales de este mundo pagarían millones por poseer. Una herramienta maldita. Casimo lo miró. La idea de imbuir un objeto con su propia energía maldita hasta alterar sus propiedades físicas de forma permanente era un arte que dominaba a la perfección. Bien, pero también necesitaré uno que sea mío, aunque tomará más tiempo que los otros. Dijo Casimo. Perfecto, dijo Chisaki. Si tú canalizas tu energía maldita de forma continua en el metal mientras yo reestructuro su composición molecular a nivel atómico, podemos crear armas que almacenen descargas eléctricas inmensas o que generen campos de atracción magnética letales. Herramientas que cualquier villano de alto rango o sindicato extranjero compraría por una fortuna en las subastas de la red oscura. Con ese dinero, financiaremos el rescate del jefe y compraremos los laboratorios portátiles que necesitamos. Casimo soltó una carcajada limpia y sonora. La complejidad del plan de Chisaki, lejos de aburrirlo, le ofrecía un lienzo perfecto para desatar su poder de formas que nunca imaginó en el período Edo. Un rescate suicida, la creación de armas malditas de contrabando y el entrenamiento del electromagnetismo. Casimo mostró los dientes en una sonrisa feroz. Este mundo de héroes domesticados se está volviendo cada vez más divertido. Acepto el trato, Chisaki. Vamos a crear esas malditas armas. Vamos a rescatar a tu viejo. Y cuando ese mocoso verde vuelva a ponerse en mi camino, no necesitaré huir. Lo aplastará un rayo que ni siquiera su Kirk podrá soportar. Mientras la alianza Yakuza se reconfiguraba bajo el suelo de Musutafu, en las salas de alta seguridad del Hospital General de la ciudad, un silencio fúnebre se cernía sobre el destino de la sociedad de superhumanos. El eclipse de los héroes había comenzado, y el trueno de la era Edo apenas estaba aprendiendo a rugir con las leyes de la física moderna. La luz parpadeante de los monitores cardíacos era el único sonido que rompía la pesadez de la suite de cuidados intensivos en el piso superior del Hospital Central de Musutafu. El ambiente en los pasillos exteriores no era el habitual de un centro médico. Estaba fuertemente custodiado por agentes de la Comisión de Seguridad Pública, cuyos rostros severos reflejaban la gravedad de la crisis institucional que se cernía sobre el país. La filtración a los medios de comunicación había sido inevitable. Los titulares de la prensa matutina ya inundaban las redes sociales y las pantallas de televisión de todo Japón. ¿El fin de la seguridad? La redada de la Shia Saikai termina en tragedia nacional. 2 héroes profesionales de alto rango caídos y la vanguardia de la OA diezmada por un villano desconocido que manipula la electricidad. Dentro de la habitación 402, Izuku Midoriya permanecía postrado en una cama articulada. Su cuerpo estaba casi por completo envuelto en vendajes de alta compresión térmica. Sus extremidades superiores e inferiores estaban suspendidas por arneses médicos. Las descargas de retorno que Casimo había inducido a través de su báculo habían causado una sobrecarga sin precedentes en su sistema nervioso periférico. Cada vez que intentaba mover un dedo, una onda de dolor punzante, similar a miles de agujas incandescentes, recorría su columna vertebral. Pero el dolor físico no era nada comparado con el abismo que devoraba su mente. Con los ojos fijos en la ventana que daba a la silueta de la ciudad, Deku revivía la escena una y otra vez. El sonido seco del báculo de Casimo al golpear el suelo.
La explosión de luz cegadora que ignoraba las leyes de la distancia. Y, sobre todo, la imagen macabra de la cabeza de Sir Newtelle suspendida como un trofeo de guerra en la punta de un báculo oscuro. No pude hacer nada, susurró el chico, su voz apenas un soplido ahogado por la máscara de oxígeno. Estaba allí, justo frente a mí, y no salvé a nadie. Mirió, Sir, lo siento tanto. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, evaporándose lentamente sobre el tejido de las vendas. El One for All dentro de su núcleo vibraba de forma errática, como un motor herido que intentaba arrancar sin combustible. El 24% que había forzado por pura rabia no solo no había sido suficiente para detener al dios del rayo, sino que había provocado microdesgarros en sus vías de conducción de energía. Los médicos de la comisión habían sido claros. Si volvía a forzar su don en las próximas 3 semanas, el daño nervioso sería irreversible, dejándolo parapléjico para siempre. En la habitación contigua, el panorama era igual de desolador. Shota Aizawa permanecía sentado en una silla de ruedas, con la mitad derecha de su rostro completamente cubierta por un parche quirúrgico grueso. Gran parte de su cabello azabache había sido rapado para tratar las quemaduras causadas por la electricidad que Kasimo había canalizado a través de sus propias cintas de captura. Frente a él, Gran Torino y la heroína Ryukyu permanecían de pie, con semblantes sombríos. Los resultados de las pruebas neurológicas llegaron hace 1 hora, Aizawa, dijo Gran Torino, apoyando ambas manos en su bastón. La descarga directa afectó los nervios ópticos del ojo derecho y dañó los receptores de la corteza visual. Los médicos dicen que conservarás la vista normal, pero... Pero mi don está comprometido, interrumpió Aizawa, su voz más seca y apagada que de costumbre. Soltó un suspiro pesado y miró sus manos enguantadas. El borrado requiere un flujo constante de estimulación nerviosa a través de las pupilas. Con el daño en los canales oculares, mantener el don activo por más de 3 segundos me causará un dolor migrañoso que bloqueará mi concentración. Básicamente, estoy lisiado como héroe de combate de primera línea. Ryukyu apretó los puños, su expresión llena de una impotencia rara en la heroína dragón. Ese hombre, ese tal Kasimo, no opera bajo la lógica de los villanos comunes, Aizawa. La policía científica analizó los residuos de energía en las paredes del túnel. No encontraron rastro de las mutaciones genéticas que caracterizan a los quirks de tipo elemental. Es como si la electricidad emanara de una fuente puramente biológica y espiritual. No hay un órgano del don que apagar. Tu mirada no funcionó porque no había nada que borrar en primer lugar. Aizawa cerró su único ojo útil, recordando las palabras desafiantes del hechicero en medio del pasillo de hormigón. Mi poder no es un error genético. Es el flujo de mi alma. Y el alma no se puede borrar. No es un villano que busque fama, dinero o cambiar la sociedad como Steino Shigaraki, concluyó Aizawa. Pelea con la mentalidad de un verdugo de otra época. Busca la muerte de sus oponentes como un fin en sí mismo. Si la Shia Saika y la Liga de Villanos logran capitalizar la fuerza de ese monstruo, la era de paz que All-Might dejó se va a desmoronar antes de que termine el invierno. Mientras los héroes lamían sus heridas en el hospital, en un bar clandestino ubicado en los sectores más deprimidos de Camino, la atmósfera era de una euforía caótica. Y Miko Toga giraba sobre un taburete de madera, sosteniendo el estuche metálico de las balas anti-Kir contra su mejilla como si fuera un peluche valioso. A su lado, Duice creaba pequeños clones de sí mismo solo para verlos aplaudir y luego desvanecerse en lodo gris, riendo sin control. Es hermoso. Es maravilloso. Una basura total. Gritaba Duice, dándose palmadas en la cabeza. El pájaro se quedó sin nada. Y ese tipo azul, vaya que daba miedo. Era un debilucho. Tomura Shigaraki permanecía sentado frente a la barra, con la mano desincorporada de su padre cubriéndole el rostro. Sus ojos rojos brillaban a través de las fisuras de los dedos de la mano muerta, fijos en el estuche que Toga había robado. Buen trabajo, Toga, dijo Shigaraki, su voz un susurro rasposo que acalló las risas de la habitación. Con esto, el equilibrio de poder del inframundo nos pertenece. Chisaki creía que podía usarnos como peones en su estúpido juego de tablero Yakuza. Creía que la liga era solo un grupo de niños rebeldes sin un plan. Ahora, él no tiene laboratorios, no tiene balas y sus hombres están heridos o muertos. David permanecía apoyado contra la pared del rincón, con los brazos cruzados y parches de piel quemada aún humeando levemente debido al sobrecalentamiento que usó contra Chronostasis. Su mirada era fría, ajena a la celebración de sus compañeros. Kurohiri miró a Tomura, decidió contarle lo que llegó a ver a través de sus portales.
No te vayas a confiar mucho, joven Tomura, dijo Kurohiri. Ese tipo del pelo celeste, casi no. Su velocidad de reacción no es humana. Midori ya estaba usando una fuerza que habría destrozado a cualquier villano común, y ese peliceleste lo contrarrestó con un par de toques de su báculo y pura fuerza física a pesar de no tener un don de fuerza. No es alguien que podamos controlar. Si Chisaki logra convencerlo de que nos persiga para recuperar las balas, vamos a tener un problema serio. Shigaraki soltó una carcajada seca, rascándose el cuello con una intensidad que hizo sangrar la piel de su garganta. Que venga, sentenció el líder de la liga, levantando una mano con los 5 dedos extendidos, listos para desintegrar el aire. Kasimo es solo un demente que busca pelear. Una fuerza bruta que no entiende el panorama general. Este mundo está podrido, Kurohiri. Los héroes están cayendo uno por uno, la Yakuza está en ruinas y la liga tiene ahora el veneno que puede apagar sus valiosos dones. Dejemos que Chisaki intente reconstruir su imperio de cenizas. Mientras él busca recuperar su poder y entrena a su mascota eléctrica, nosotros cambiaremos las reglas del juego. Kurohiri asintió desde detrás de la barra, limpiaba un vaso de vidrio con parsimonia, su cuerpo de niebla oscura expandiéndose de forma sutil. Además, la Comisión de Seguridad Pública ha decretado el estado de alerta máxima en Musutazu, joven Tomura, advirtió el barman. Los traslados de los prisioneros de la Shia Saikai y el aislamiento de la mansión central comenzarán mañana por la mañana. Si la Yakuza planea un contraataque, el choque contra las fuerzas del orden será inevitable. Shigaraki sonrió tras la mano de su rostro, una expresión de pura malicia infantil. Excelente. Dejemos que los perros se muerdan entre sí. Nosotros observaremos desde las sombras, y cuando el rayo termine de arrasar el campo, recolectaremos lo que quede de la sociedad. De vuelta en el búnker industrial de la periferia, el sonido del martilleo metálico comenzó a resonar con una cadencia hipnótica. Chisaki, usando la precisión quirúrgica de Overhaul, había desmantelado varias vigas de soporte de acero de alta densidad del almacén y las había fundido en lingotes perfectos de una aleación ferrosa enriquecida con tungsteno. Frente a él, Kasimo sostenía uno de los lingotes con ambas manos. Concéntrate, hechicero, ordenó Chisaki, con los ojos amarillos fijos en la estructura del metal. Voy a separar los enlaces atómicos del hierro para aumentar su porosidad molecular a nivel cuántico. En ese instante exacto, debes inyectar tu energía maldita de forma continua. No dispares un rayo. Llena los espacios vacíos entre los átomos con tu polaridad negativa. Crea un núcleo de almacenamiento. Kasimo asintió, su rostro serio, libre de la habitual arrogancia de combate. Cerró los ojos y respiró hondo. La energía maldita fluyó de sus palmas hacia el lingote de metal. El hierro comenzó a vibrar a una frecuencia tan alta que un zumbido agudo, similar al de un enjambre de avispas metálicas, llenó la habitación. El metal cambió de color. Del gris opaco al azul eléctrico translúcido y... era una danza perfecta entre la deconstrucción molecular del don y la estabilización espiritual de la energía del alma. Esto estaba haciendo que el proceso para crear armas malditas sea mucho más rápido. Ahora, lo cierro. Gritó Chisaki, golpeando el yunque improvisado. El metal se solidificó de golpe con un chasquido seco. El resultado no era un arma común. Era una barra corta de aleación oscura, de unos 60 centímetros de largo, que presentaba intrincadas runas de color azul brillante grabadas de forma natural en su superficie. No emitía chispas, pero el aire a un palmo de la barra estaba tan ionizado que los pelos del brazo de Chronostasis se erizaron a 3 metros de distancia. Kasimo levantó la barra, sopesándola. Su sonrisa regresó, más peligrosa que nunca. Increíble, murmuró el hechicero, sintiendo cómo el objeto respondía a la menor fluctuación de su energía. Esto no es solo metal. Es un condensador de alma. Almacena la carga negativa de mis golpes previos sin necesidad de que yo la mantenga en mi propio cuerpo. Si arrojo esto al campo de batalla, actuará como un imán absoluto para mis rayos, permitiéndome desviar la trayectoria de las descargas a voluntad, creando ángulos muertos que ningún héroe podrá predecir. Una verdadera herramienta maldita. Chisaki observó el éxito del experimento con una satisfacción fría. El primer paso de la reconfiguración logística estaba completo. El mercado negro de la red oscura pagará 3 millones de yenes por 2 piezas más como esa, dijo el líder Yakuza, ajustándose la máscara. Los sindicatos de la costa oeste están desesperados por armas capaces de atravesar los cuerpos reforzados de quirks de fuerza de los héroes profesionales. Con ese dinero, compraremos los códigos de acceso de los transportes médicos de la Comisión de Seguridad Pública.
Se giró hacia la pantalla que mostraba el mapa esquemático de la antigua mansión central de la organización. En un día, la policía trasladará al jefe desde la suite médica de la mansión hacia un hospital de alta seguridad. Ese traslado será su mayor error. Chisaki puso un dedo sobre la ruta marcada en rojo. Atacaremos el convoy en el que estén. Pero aunque sepamos la dirección que deben tomar para llegar, necesitamos comprar la ruta específica y el horario exacto en el que irán. Kasimo caminó hacia la salida del laboratorio de forja, deteniéndose junto a Eri, que seguía observando el brillo azul de la nueva herramienta con una fijeza hipnótica. El hechicero miró a la niña y luego miró a Chisaki. Mientras tú consigues tu dinero y buscas a tu viejo, yo seguiré forzando este cuerpo, Chisaki, dijo Kasimo, con una seriedad que helaba la sangre. La pelea contra ese chico verde me enseñó algo. Depender de ti o de la mocosa para no morir me vuelve descuidado. En Miera, los verdaderos monstruos de la hechicería aprendían a curarse a sí mismos mediante el dolor extremo, forzando a su cerebro a procesar la energía positiva en el momento exacto de la muerte. La técnica maldita inversa. Kasimo levantó su mano derecha, y por primera vez, una chispa de color dorado pálido, diferente al azul de sus rayos habituales, parpadeó débilmente entre sus dedos antes de extinguirse con un crujido sordo. Voy a aprender a hacerlo en este mundo, sentenció el dios del rayo. Y cuando mis propios órganos puedan sanar sin tu ayuda, más el control de mi técnica, la bestia mítica ámbar dejará de ser una técnica suicida. Me convertiré en el verdadero soberano de este cielo de neón. El búnker subterráneo se hundió de nuevo en el crepitar de los generadores y el zumbido de la nueva arma maldita. La Shia Saika ya no buscaba borrar los dones del mundo mediante jeringas y laboratorios. Ahora buscaban aplastar la estructura misma de la sociedad de héroes mediante la física del electromagnetismo, la magia de una era olvidada y la resolución inquebrantable de un hombre que se negaba a morir sin haber encontrado antes una pelea digna del fin de los tiempos.